Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. Jefe, hoy me han ingresado hoy la nómina, la de noviembre. Ya me queda nada para la extraordinaria y para las vacaciones. ¿Y para jubilarte cuándo te queda? Para jubilarme dentro de nada te voy a decir que 500 días. ¡Oh! Eso es año y medio. Madre mía. Eso es nada. Jesús, los pelos como escarpias. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pues daros la lata para que sigáis trabajando y que me podáis pagar la pensión. ¿Qué voy a hacer? No te jorobas, no voy a hacer otra cosa. No como tú, que hoy te lo hemos dejado mascado. Hoy yo no podía asistir. Ya estamos. Bueno, otra vez más. Acércate al micro que si no, no te oigo bien. Que hoy no podía asistir. Se recortará del sueldo, imagino yo, claro. No, yo cobro el 100%. Claro, es verdad, qué torpe. Claro. Perdón, señor. Bueno, antes de nada y de contar lo que nos ha pasado, digo que estamos en No Me Cuentes Historias, el programa de historia de Onda Plana Santa Cruz, 107.4 de la FM, hoy nuestro programa 234, que ya está bien. No está mal. Que es un programa especial por varios motivos, entre otras cosas porque tenemos invitado. Y que, bueno, pues que resulta que como tú no podías, pues nos fuimos, Joa y yo, ayer, bueno, no nos fuimos a ningún sitio, él en su casa y yo en la mía. Virtualmente. Pero hablamos con un hombre que sabe mucho de muchas cosas, que va a sacar un libro dentro de poquito, que ahora, porque habló Joaquín, lo presentó en la grabación que tenemos, y que te va a gustar lo que va a contar, porque no nos va a hablar de lo de su libro, ¿verdad? No, nos va a hablar de un personaje, él es especialista en el reinado de Carlos II. Y es de los primeros que empezó a combatir esa leyenda negra sobre Carlos II, el hechizado. Exactamente. Que ya verás. Entonces, que no llevaba tiempo estabas tú detrás sí, echándole la caña a ver si picaba hasta que picó. Sacará un libro, pero creo que nos habló más de marzo. Carlos II, que recordamos a los oyentes que es el que tenía el mentón muy pronunciado. Sí, exactamente. ¿El mentón de los Austrias? Sí. Tal pues cual. este le tenía muy pronunciado. Sí, pues es el último de los reyes de la dinastía de Austria y nos va a hablar de su hermanastro, de su hermano, don Juan José de Austria. Pero no nos va a hablar de Carlos II. No, hombre, de soslayo siempre algo cae, pero... Bueno, que te lo ha dejado a ti, que tú como quieres hablar de Carlos II... Sí, tal cual, sí, yo le propuse... quiero hablar de... quería que nos tratara esa figura porque a mí siempre me llamó mucho la atención los parecidos que le tiene el paralelismo con don Juan de Austria. Que no es el mismo. No, claro, le separan 100 años uno de otro. Juan de Austria era el hermano de Felipe II y don Juan José de Austria el hermano de Carlos II. Y entre medias un siglo de distancia. Pero él nos lo va a explicar estupendamente porque es muy buen especialista y buen comunicador. Pues deseando estoy escuchando. Sí, como ya lo tenemos grabado, espérate que te lo pongo. Bajo la música y lo escuchas. Bueno, Rafa, pues hoy tenemos visita. Tenemos visita. ¿Y eso que sí, saca las pastas, que hoy es día grande, que tenemos visita, que está aquí con nosotros alguien que nació en Madrid, igual que yo, pero tiene raíces charras, igual que mi mujer. Es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, es historiador modernista de la Edad Moderna, para entendernos. Es especializado en relaciones feudales, diplomáticas y dinásticas de la Casa Farnese, duques de Parma y Piacenza, con la monarquía de España en tiempos de Carlos II, su gran especialidad. Estudió otros aspectos relacionados con el mundo cortesano y las relaciones dinásticas entre Carlos II y Felipe V. Empezó hace ya muchos años con un blog sobre Carlos II, que me han dicho las malas lenguas que lo tiene un poquito abandonadillo,
pero bueno, se lo vamos a perdonar, porque ha escrito numerosos artículos en revistas así especializadas y participado en sinfín de conferencias, podcasts y demás. Es el gran referente ahora mismo, y lo digo no por peloteo, sobre el reinado de Carlos II. Ha participado en 2 libros que tenga yo controlado, uno sobre los duques de Béjar, donde participaba con un artículo sobre Manuel Diego López de Zúñiga, el 10º duque de Béjar, y otro sobre la casa de Medinaceli, donde hablaba sobre el 9º duque de Medinaceli y su influencia en la medicina en la corte de Carlos II. Estamos hablando de Alberto Bravo Martín. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas noches. Hola, bienvenido. Muchas gracias, muy bien, muy bien. Aquí. Bienvenida está a tu casa. Que nos ha costado, que llevaba detrás de ti un montón de tiempo. Yo le sigo mucho a través de Twitter y la verdad es que me gusta mucho las pildoritas que va subiendo. Hay días que te infla pildoritas, otros días se los toma con más descanso, sobre todo cuando hay efemérides y demás, y la verdad es que me gusta mucho el enfoque que le va dando a este reinado tan olvidado o tan machacado como es el de Carlos II. Sí, un reinado... Hay tanta gente que entienda, que estudie y que hable de Carlos II, ¿no? Sí, bueno, es un reinado que ha sido pues tradicionalmente muy denostado. Bueno, todos lo sabemos. Yo siempre digo que es probablemente el reinado más denostado de la historia de España y de Europa. Bueno, fuera de el ámbito europeo, no lo sé, a lo mejor hay otros reyes más denostados, pero por lo menos en Europa, seguro. Y... Fernando VII seguro que... Claro, pero Fernando VII es un tío que le cae muy mal a todo el mundo, pero la gente no decía que era tonto ni estas cosas, o sea, simplemente te caían mal, porque este tío es un cabrito, pero sí, por ahí también andará por ahí. Yo creo que son los dos más criticados. Sí, de toda nuestra línea de monarquía son los dos que más se le zumba. Así es verdad que a nuestro Carlos II a lo mejor más la parte personal. Más la parte personal que lo que él hizo o dejó de hacer, que es muy desconocido realmente. Y Alberto, ¿y qué te llevó a estudiar este reinado tan feo, por decirlo así? Bueno, pues, a ver, a mí desde pequeño me gustaba la historia. Yo ya cuando era pequeño pues leía libros de historia, pues, ¿por qué? No lo sé, porque me debió empezar a interesar. Y pues como todo el mundo, pues empecé leyendo a Carlos V, Felipe II, estas cosas. Al principio pues cosas más ligeras y luego cosas un poquito más espesas. Y cuando entré yo de todas formas siempre me había preguntado, joder, este señor... Todo tan mal, pero bueno, cuando acaba el siglo XVII, pues oye, la monarquía de España, ¿no? Lo que se suele decir el Imperio Español, pues estaba prácticamente intacto. Y yo decía, pues a mí hay algo aquí que no me cuadra del todo. Pues cuando entré en la universidad tuve un profesor en la Universidad Autónoma, pues allá por 2004 o 2005, que hoy es catedrático, Antonio Álvarez Osorio, que era especialista en este tema. Entonces, bueno... Justo cuando le tuve, pues yo era una persona muy curiosa entonces, iba a las tutorías y le pregunté, me empezó a recomendar libros, cosas que él había escrito, y a partir de ahí, pues oye, empecé a indagar, y es cuando ya en el 2009 abrí el blog. Pues ya de leer, dije, pues voy a abrir este blog, y decía, pues oye, ¿quién va a leer un blog de Carlos II? En principio nadie, pues oye, de repente había interés, porque había mucha gente que se preguntaba las mismas cosas que yo. Y a partir de ahí la cosa fue creciendo, pues hasta los tiempos de ahora del Twitter y todas estas cosas, que ya la gente se ha vuelto loca con Carlos II, pues es un tema que ahora interesa. Pero bueno, aquel entonces era un riesgo, por así decirlo, porque lo decías tú, un reinado tan feo, ¿qué interesa esto? Si esto es tristísimo, la decadencia, pues bueno, a mí me llamaba la atención precisamente por eso. Sí, Era un personaje mucho más importante, por ejemplo, en la época de Juan José de Austria, ¿no? Efectivamente. Bueno, Juan José de Austria, es un personaje que descubrí precisamente pues en estas clases de la universidad, porque yo no tenía constancia de él pues hasta 2004, 2005. Pues este tío, un hijo de un rey que ha estado por todos los sitios, me parecía un personaje fascinante. Y decía, es que nadie habla de él, no hay nada de él. O sea, tú te ponías a buscar. Bueno, en aquel entonces había internet, pero no el internet que tenemos ahora, es decir, que era un poquito más complicado, vaya.
Entonces, sí, te buscabas en la enciclopedia y te salía Juan José de Austria, las 3 cosas así que hizo especial. Y a mí me llamaba poderosamente la atención, hasta que ya pude, pues oye, con investigaciones, lecturas, pues ir profundizando más. Sí. A mí me pasaba un poquito igual porque lo ponía siempre de equivalente de don Juan de Austria, sí. del otro bastardo. Digamos que don Juan José era el hermanastro de Carlos II. Es verdad que tuvo 40 hermanos. Tan valiente era Felipe IV. Bueno, es un valiente. Bueno, lo primero que para que la gente no se confunda, los dos se llamaban don Juan, ¿vale? Yo siempre lo digo. O sea, en su momento a los dos le llamaban don Juan. Uno era el hijo del emperador Carlos, el que todos conocemos de Lepanto. Creo que no hace falta presentarlo, todo el mundo lo conoce. Don Juan de Austria. Y el otro don Juan es el hijo de Felipe IV, que en la historiografía, pues la gente le empezó a llamar don Juan José para distinguirle de don Juan. Pero en su tiempo le llamaban don Juan de Austria, ¿vale? Esto es así. Pero bueno, vamos a llamarle don Juan José para que la gente no se confunda. Respecto al otro que tuvo 40 hermanos, bueno, yo no sé si tuvo 40 hermanos. Hermanos tuvo muchos, desde luego, porque Felipe IV era un poco picha brava, como sabemos, especialmente de joven. Yo tengo por lo menos documentado 10, ¿vale? Seguros, segurísimos. De hecho, en el libro que voy a publicar hablo de esos 10 hermanos. O sea, había un obispo de Málaga, un obispo de Cuenca, un castellano, es decir, un responsable del castillo de Milán, había una monja, había uno que fue canónigo en Guadix, había uno que fue general en Flandes, en fin, había muchos hijos. 40, no lo sé, a lo mejor había incluso 100, pero que tengamos documentados claramente, por lo menos 10, más don Juan de Austria, ¿vale? Que por otra parte yo siempre digo, porque tú decías lo de hermanastro, que está muy bien, porque la gente lo dice habitualmente, lo de hermanastro, yo digo siempre, no es hermanastro, es medio hermano o hermano, porque eran hermanos de padre, no de madre. Carlos II y don Juan. Es verdad, porque eran hermanos de sangre. Exacto, eran hermanos de sangre. El hermanastro es el que no tiene el hermanastro es el de tu padre o tu madre que se casa con otra señora, etc. Correcto. Lo digo porque con esto muchas veces se desvirtúa como, no, si eran hermanos, tenían la misma sangre, en principio. Sí, cierto. Y porque si era realmente hijo de Felipe IV, porque también hay malas lenguas del duque de Medina de las Torres, de que su madre, pues bueno, pudo haber sido hijo de este duque en vez de Felipe IV. Justo por eso decía lo de en principio eran hermanos. Bueno, para mí, o sea, bueno, más allá de que algún día llegue alguien y haga unas pruebas de ADN, no lo sé, no creo, porque tampoco creo que sea de mayor interés para el coste del dinero, pero bueno, sí que en su día, bueno, hay que decir a los oyentes que, bueno, don Juan de Austria, don Juan José, era hijo de Felipe IV y de una actriz muy famosa de aquel entonces, que era María Calderón, la llamaban la Calderona, bueno, pues que era una señora, una actriz de teatro, pues muy esplendorosa, muy guapa, bueno, pues una estrella como las que hay hoy de cine, vaya, pues una señora pues debía ser bastante espectacular. Entonces, a ella le rondaba mucha gente, lo rondaba el rey, también le rondó el duque de Medina de las Torres. Pero para quien no lo sepa, el duque de Medina de las Torres era el yerno del conde duque Olivares. Estaba casado con la hija del conde duque Olivares, ¿vale? Entonces eran... Espera que lo apunte. Entonces, era una persona, y claro, los dos eran muy jóvenes y les gustaba ir de perrerías por Madrid en aquella época. Se escondían, ¿no? Un poco se tapaban y iban, pues eso, a las tabernas, a los corrales de comedias y, pues bueno, tenían 18 años y les gustaba la juerga, vaya. Entonces, a don Juan en su época le echaba mucho en cara, le decía, no, es que tú no eres el hijo de Felipe IV, eres el hijo del duque de Medina de las Torres, porque él era moreno, Felipe IV era rubio, sí. Entonces, claro, eso a él le cabreaba mucho. ¿Se puede demostrar? No lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que Felipe IV le reconoció como hijo. Entonces, a efectos, eso es lo que vale. O sea, Felipe IV dijo que era su hijo, Carlos II decía que era su hermano y, por lo tanto, pues bueno, a lo mejor un día se hacen unas pruebas genéticas, pero a todos los efectos legales era el hijo del rey y era el hermano del otro rey, de Carlos II.
Sí. Bien, ¿de qué manera le condicionó pues, el hecho de ser bastardo? Porque luego tuvo una muy buena educación, ¿no? Sí, tuvo muy buena educación. Bueno, a ver, lo de ser bastardo le condicionó lógicamente, pues de una manera clara, que estaba excluido de la sucesión al trono. Eso a él le afectaba y él pretendió toda su vida ser infante. Nunca fue infante, muchas veces se lee que fue infante o príncipe incluso, pero no fue. O sea, nunca lo quiso ser, pero nunca se le reconoció. Pero eso no significa que el rey se olvidase de su educación. Felipe IV normalmente a sus hijos ilegítimos les dispensó una buena educación, ¿eh? Y ha dicho que ha habido 2 que fueron obispos. Bueno, entrar en la carrera eclesiástica en aquel entonces pues era una cosa no menor, vaya, era un tema muy importante ocupar una mitra. Y don Juan pues tuvo una educación muy buena y tuvo una educación, por ejemplo, se le destinó con un profesor de matemáticas flamenco que era Charles de Lafayette, que era, bueno, pues un flamenco, un jesuita que había sido catedrático de matemáticas en el Colegio Imperial de Madrid. Bueno, en fin, se le enseñó idiomas, era un tío que le gustaba la pintura, que le gustaba el dibujo, le gustaba la música. Más allá de que encima se le enseñase, parece ser que él tenía propensiones y tenía interés, porque, oye, muchas veces te ponen muy buenos profesores, pero tú no tienes una propensión natural. Parece ser que él sí, que él tenía ese interés de aprender. Es algo que se resalta continuamente, incluso sus enemigos, que era un tío muy inteligente, tenía muchas capacidades. Entonces, bueno, que fuese bastardo le afectó de cara a la sucesión, pero él tuvo una educación realmente de príncipe. O sea, tuvo una educación muy buena, fue un tío muy formado, hablaba idiomas, hablaba francés, hablaba italiano, parece que entendía bastante bien el alemán, por supuesto hablaba latín. Estamos en una época en la que la misa era en latín, entonces, bueno, en fin, por supuesto hablaba castellano, parece que llegó a entender el catalán o lo habló bien. Era un tío muy inteligente. Inglés no, hemos quedado con que inglés no. Inglés, a mí no me consta, oye, a lo mejor puede ser, pero no me consta. Es mi cruzada particular, ¿sabes? Que tengo el inglés en aquel entonces no era tan importante como... Vamos, apúntalo, Rafa, apúntalo. Entonces lo importante era saber... Mira, yo siempre digo, sobre el tema de los idiomas, hay una cosa muy importante. No sé si sabéis que Felipe IV tradujo la historia de Italia de Guicciardini. Él era Olivares, que era un poco, ejercía como su padre, le puso unos deberes y él tradujo la historia de Italia de Guicciardini al castellano. Y en la introducción de ese libro, que la podéis buscar, está ahí, pues él decía que hablaba todas las lenguas de España. Y dice, la mía, que se refiere al castellano, decía que hablaba el castellano, perdón, el catalán, el valenciano, o sea, que distingue entre el catalán y el valenciano, el aragonés, el portugués, y no nombra el vizcaíno y el gallego, que no debían ser lenguas tan destacadas en aquel entonces, o no considerabas, mejor dicho, nobles, porque obviamente eran lenguas que se hablaban, y dice que una cosa, bueno, que hablaba francés, y dice también, muy curioso, que hablaba italiano porque es la lengua que se habla en Alemania. Dice, o sea, que en las cortes de Alemania hablaban italiano, en la corte. Esto es una cosa que suele pasar, porque muchas veces en las cortes hablan una lengua distinta de la lengua que habla el pueblo. Por poneros un ejemplo, los reyes de Inglaterra hasta antes de ayer hablaban alemán, eran alemanes. O sea, esto, por ejemplo, en la serie esta de The Crown tan famosa que hubo, ahí, sobre todo al principio, se ve a la abuela de la reina Isabel II hablando en alemán, porque eran alemanes. Pues esto es igual, en Italia, allí pues el italiano debía ser considerado un idioma un poquito más... Esto se ve en los papeles. O sea, por ejemplo, cuando tú ves papeles de Viena y eso, curiosamente dices, joder, en Viena están hablando en alemán. Y hay un popurrí de italiano, alemán, español, con así alguna frase en latín que dices, no saben ni en qué están hablando. Y esto entiendo que sea por prestigio o por idioma diplomático. Hasta que el alemán en aquel entonces no era un idioma muy prestigioso, que digamos. Sí. El italiano sí. Joder, ya se había escrito la Divina Comedia de Dante, por ejemplo. Sí, a lo mejor para las grandes potencias tipo España, Francia, era más fácil aprender el italiano que el alemán. Y el Papa hablaba italiano, que esto tampoco se tiene que olvidar. Sí, es verdad, con el prestigio que tiene. Y siguiendo con don Juan José, ¿cuál fue entonces, si no era infante, si no era príncipe, cuál fue su tratamiento? A él se le dio tratamiento de Alteza Serenísima. Al principio no se le trataba de Alteza, se le trataba de serenidad, pero bueno, luego se le trató... Con este tema del tratamiento, yo eso también lo hablo en el libro, es un poco confuso. O sea, realmente
el rey le dice que el tratamiento es de serenidad, pero habitualmente se refieren a él como Alteza Serenísima, y luego en muchas ocasiones se le refieren como príncipe. Él no era príncipe. Bueno, en Castilla el príncipe era el heredero, luego el resto son infantes. Esto es igual que no estaba la princesa Leonor y la infanta Sofía. Pues bueno, en esta época era lo mismo. Es verdad que a él se le dio un título. Hay dos cosas importantes. Él se le dio un título religioso primero, que era Gran Prior de la Orden de San Juan en Castilla y León. Ese título lo tuvo toda la vida. Él fue religioso realmente, ¿vale? Por eso no se casó. Pero luego, si queréis, hablamos de eso. Y el centro del priorato estaba en Consuegra, además, en la provincia de Toledo, ¿no? Que ya que estamos, pues... en el castillo de Consuegra. Exacto. Es verdad que estaba allí la Orden de San Juan. Exacto. Y luego a él se le dio un título que era generalísimo de la mar, pero muchas veces se le nombra príncipe de la mar. Entonces, bueno, yo creo que él usaba ese subterfugio para hacerse llamar príncipe. Pero bueno, por lo general, cuando uno ve los papeles, sobre todo, pues eso, cuando está en Flandes y tal, se le dice Alteza Serenísima. O Serenidad. O Serenidad. Bueno, entrados ya un poquito más en materia, ¿podemos hacer un contexto internacional y nacional del reinado de Carlos II? Sí. Bueno, del reinado de Carlos II, como... Bueno, sabéis que él sube al trono en 1665, es decir, con 4 años. Entonces, bueno, pues él al principio pues es menor de edad, por lo tanto está el gobierno de su madre, la regencia de su madre, Mariana de Austria, hasta el año 76, ¿no? Los 10 primeros años, 11 años. ¿Qué pasa ahí? Que ahí es donde entra la figura de Don Juan. Porque claro, Don Juan... En el testamento de Felipe IV no se le dio ningún papel. Felipe IV, que había confiado mucho en Don Juan, que si queréis hablamos luego de ello, durante su reinado, no se fiaba de su hijo. Entonces no le dio ningún papel en el gobierno de la menor edad de Carlos II. Entonces esto le generó mucha frustración y trató de acceder al poder pues con distintos golpes, que creo que también vamos a hablar de ello. Entonces, pues eso generó una inestabilidad en el gobierno tremenda durante los años 60 y 70. Don Juan muere en el 79, ¿no? Luego, pues eso, el reinado de Carlos II va hasta el año 700 y por hacerlo un poco breve, pues oye, cuando Don Juan llega al poder es un gobierno reformista, es un tío, es que Don Juan era un tío muy viajado, muy leído, había conocido mucha gente y tenía unas ideas muy claras de qué había que hacer para mejorar la monarquía, ¿no? De, oye, hay una crisis hacendística, financiera, bueno, en fin, muchas cosas que incluso nos suenan en la España de hoy, ¿no? Decir, ojo, pues, tenemos muchos funcionarios, ¿cómo hacemos con estas cosas? Bueno, él se preguntaba estas cosas. Bueno, él muere en el 79, entonces esa estela reformista la siguen el duque de Medinaceli y el conde de Oropesa, hasta comienzos de los 90. Y luego está la última década de los 90 de Carlos II, que es lo que yo suelo llamar el ministerio duende, pues tomando una frase de Oropesa, cuando le pregunta el embajador imperial, oye, pero ¿a quién manda aquí? Y él dice, esto es un ministerio duende, no se sabe quién manda, mandan muchos y no manda nadie. Pues bueno, estaba la reina madre, porque bueno, Mariana de Austria se muere 4 años antes que Carlos II, o sea, es que es una señora que vive muchísimos años. Y luego estaba la segunda esposa del rey. Pues bueno, es un reinado, como digo, que yo creo que lo importante que nos tenemos que quedar aquí es un reinado pues que inicia un periodo de reformas casi sin precedentes en la historia de la monarquía de España, o sea, y yo creo que eso es lo que da más valor pues a los años de Carlos II. O sea, esto y otros temas que a lo mejor hoy se nos escapan, que son temas americanos, etcétera, pero a niveles reformísticos yo creo que es un reinado. Yo siempre digo, muchas veces digo, yo a Carlos II le llamaría Carlos II el reformador, que siempre nos quedamos con Carlos III, ¿no? Carlos III, claro, el hombre ilustrado. En la época de Carlos II se hicieron reformas muy profundas. Sí. No es esa la perspectiva que se ha dado a lo largo de la historia, es desde todo luego. Lo contrario, ¿no? Sí. Y volviendo a la figura de don Juan José, realmente lo poco que conozco de su vida es que digo, este hombre, era el bombero. Sí. Allí donde había un fuego de la monarquía hispánica, que apuntaban mucho los fuegos, ostras, en Nápoles, Sicilia, Cataluña, que si Flandes, que si Portugal, es que no paró. Le mandaron a todos sitios. Mira, don Juan hay que entenderlo en este contexto.
Bueno, don Juan muere en 1600, don Juan nace en 1629. Yo vivo en la Plaza de España, muy cerca. Pues don Juan nació muy cerca, en la calle Leganitos. Que conozca Madrid, una calle que ahora hay un montón de tiendas asiáticas y restaurantes así muy chula, que parece que estás en Tokio. De Plaza España a Santo Domingo. Justo, pues ahí nació él. Si pisase la calle ahora mismo, pues se pegaría un susto. Pero bueno, allí nació él. Yo en su día intenté convencer al Ayuntamiento de Madrid de que pusiese una placa. No me hicieron caso. A ver si ahora que tengo un poco más de relevancia me hacen más caso. Pero bueno, ¿se sabe el número de la calle en el que nació? No lo sabemos, pero bueno, todo sería. Pero vamos, que se puede poner en la esquina del inicio de la calle y ya está. Tampoco es una calle muy, muy larga. Y luego se le bautizó en la parroquia de San Justo y Pastor, que la partida bautismal se conoce aquí también en Madrid. Y además ahí se le nombra, que es muy curioso, se le dice que es don Juan, hijo de la tierra. Porque no se sabe quién era el padre, pero todos sabían quién era el padre. Al principio, pues bueno, le crió un señor noble y tal. Bueno, el caso es que a don Juan le reconocen en el año 43, ¿vale? Y ya en el mismo año que le reconocen, le hacen gran prior, que esto es muy importante. Yo siempre insisto que es que don Juan fue gran prior. Siempre se lo denomina. Además, antes me preguntabas por el tratamiento. Pues bueno, habitualmente siempre se le dice también gran prior y Alteza Serenísima, porque estaba a cargo de la Orden de San Juan, para que la gente lo tenga claro, la Orden de Malta. La Orden de Malta tenía delegaciones, por llamarlo de alguna manera, en cada estado y en Castilla, pues el jefe era don Juan. Y eso implicaba unas rentas y unos dineros muy considerables. Bueno, dicho esto, ¿por qué se reconoce a don Juan? Bueno, hay muchas veces dicen, bueno, pues porque el conde duque también reconoció a un hijo bastardo, tal. Bueno, hay una cosa muy clara. En el año 41 se muere el cardenal Infante, el único hermano de Felipe IV. Y hay que mandar a alguien a Flandes. No hay más varones en la monarquía. Felipe IV se le han muerto los dos hermanos. No tiene hijo, o sea, tiene un hijo que es Baltasar Carlos, pero solo tiene ese hijo, no lo puede mandar a Flandes. ¿Qué hacemos? ¿A quién mandamos a Flandes? A este niño, que parece que es muy espabilado, por cierto. Entonces, su idea inicial era mandarle a Flandes. Allí al principio no le quieren porque es muy pequeño, es un hijo bastardo, tal. Bueno, al final cambia de planes. ¿Qué pasa? Bueno, ya crece un poco y en el año 47, que es un crío, tiene 17 años, le mandan a Nápoles, lo que decías tú, apaga el fuego de Nápoles, la revuelta de Masaniello. De ahí le mandan a Sicilia, aplaca la revuelta de Sicilia, hasta allí. De allí le mandan a Cataluña, rinde Barcelona, que estaba en guerra, todos sabemos, desde 1640. Allí va la Generalidad y todo, se le echan a los pies a don Juan. Pues debió ser una cosa muy espectacular. Es que era muy joven don Juan, tenía 20 años. De allí le mandan a Flandes. Bueno, en Flandes se la pega un poco, al principio gana, pero luego tiene la derrota de las Dunas. Tiene un momento ahí como de... Se firma la paz de los Pirineos y su padre está un poco... Es que su padre, Felipe IV, le echaba las culpas de sus errores a don Juan. A don Juan. También a él le frustraba un poco, porque claro, Felipe IV decía, este es el hijo de mis errores, o es el fruto de mis errores. Le decía la monja de Ágreda, digo, ya, pero él no tiene la culpa, o sea, si tú eras un picha brava, ¿qué culpa tiene él? Entonces esto a él le frustraba. Bueno, total, que al final le mandan a Portugal y en Portugal se la pega del todo. Es cuando ya Portugal definitivamente se desgaja de la monarquía y tal, pero bueno, oye, es que, claro, mandas un ejército a luchar en Extremadura en agosto, pues los caballos se morían de sed, se caían al suelo. Entonces, a partir de ahí es cuando él cae en desgracia con su padre, pero vemos que ha tenido una trayectoria de 20 años en que le han mandado, como decías tú, a apagar todos los fuegos posibles y a negociar con todas las sensibilidades que decimos ahora, a Cataluña, Flandes, a Italia, a Portugal, a tratar con unos, con los otros. En definitiva, era un tío muy versátil. Eso está claro. Ahí tenemos nosotros un personaje coetáneo que nació aquí en Santa Cruz de la Zarza, que es ni más ni menos que el sargento mayor Antonio Gallo, escritor además. Y también esto tiene al pobre hombre de un lado a otro, apagando fuegos al mismo ritmo que... Sí, tiene la monarquía y el servicio al rey era muy desagradecido, como todo. Cuando cumplías, todo bien. Cuando las cosas venían torcidas, todo mal. Nuestro Antonio Gallo se pasó al otro lado. Se pasó a los tercios portugueses. Voy a ponerlo de los tercios entre comillas. Se
Sí. Bueno, pues eso pasaba muchas veces. Es que eso es un tema... Ahora estamos muy imbuidos del nacionalismo, ¿no? Del siglo XIX. España, Francia, Portugal. Bueno, entonces estas cosas eran un poco más difusas, ¿verdad? Más difusas. La fidelidad era un poco más, que yo creo que luego hablaremos también de ello, era un poquito más a tu familia, al rey. Yo siempre digo que en la edad en la que estamos, en el barroco, había 3 fidelidades. La primera era, vamos, eso era indiscutible, a Dios. Dios estaba por encima de todo. Luego estaba el rey y luego estaba, pues eso, la patria, pero entendida como la patria chica, la tierra. O sea, no... Claro, siempre, mucha gente se echa encima. ¿España existía? Hombre, por supuesto que existía. Yo siempre me peleo con mucha gente en redes sociales. No existía España, hombre. No te daban el pasaporte como ahora de español, ni el DNI, pero obviamente que existía España. Pues sí. Antes hablabas del libro del Duque de Béjar. Yo estoy viendo al Duque de Béjar en los muros de Buda, con los turcos, escribiendo a su madre que está a punto de morir y diciendo: aquí estamos la nación española dejándonos, y perdón por la palabra, los cojones por el rey, por Dios. Pues, ¿de qué España están hablando? Pues, ¿de cuál va a ser? La misma en la que estamos ahora. Que no te daban el DNI, pues ya lo sabemos, pero sí. A cualquiera que le preguntases dónde está España te diría: pues aquí está España, en la piel de toro. Tal cual. Sí, nosotros siempre decimos, insistimos mucho a nuestros oyentes que hay que ponerse las gafas de la época de la que estamos hablando para tratar de comprenderla mejor. Si lo hacemos con el prisma actual, pues nos va a deformar un poquito la realidad histórica. Y volviendo a nuestro Juan José, a mí me ha llamado la atención, como buen Austria, ¿fue un defensor de los fueros, de las distintas regiones, de las distintas Españas? Pues mira, eso también está un poco, yo creo que en línea con lo que hablábamos. Claro, sí y no, y me explico. Bueno, siempre se dice, joder, cuando llega Felipe V, se impone el centralismo. Sí. Bueno, todo esto es lo que nos han enseñado siempre en el colegio, en la escuela, en el instituto, tal. Es verdad, sí es verdad, pero eso significa que anteriormente no. Hombre, pues a Felipe II, por ejemplo, se le revolvió todo el reino de Aragón en 1591 porque él quería controlar el reino como si fuese Castilla. Y es cuando pasó allí por... le cortó al Medina, o sea, me refiero. Es que a Felipe II le ibas a decir tú, no, oye, mira, Felipe II decía, mira, por encima mío solo está Dios. Entonces tú me estás diciendo que si los fueros, que si no sé qué. Claro, ellos... al final no dejaban de ser monarcas absolutos. Otra cosa es que la utilidad del día a día pues te hiciese entender que pactar con las élites locales era absolutamente necesaria. Que había reyes que eran más sensibles con esto que otros. Yo creo que Felipe II era poco sensible con ese tema, aunque sí lo fue con Portugal. Felipe IV lo fue más. Entonces, don Juan tuvo una especial sensibilidad para estos temas, desde luego. Los fueros, las leyes constitucionales... Pero ¿sabes por qué los tuvo? Precisamente por lo que hablábamos antes, porque fue un hombre que viajó y vio las cosas in situ. O sea, una cosa era estar en el Escorial o en el Alcázar y otra era estar en Bruselas, en Barcelona, en Milán, en fin, en todos los sitios. En Aragón tiene muy buena prensa. Muy buena prensa. Una de las cosas que estaban por estudiar, yo tengo algunos compañeros de la Universidad de Zaragoza que siempre les digo, esto da para un libro, vamos, de aventuras. Don Juan en Zaragoza estuvo casi 10 años. Y tiene muy buena prensa, él estuvo allí viviendo en el Palacio Arzobispal y de hecho los que le auparon al poder fueron los aragoneses y los catalanes. Pero es que él en Cataluña había estado del año del 52 al 56. Y cuando llega al poder, en el 77 los catalanes le siguen apoyando. O sea que han pasado 20 años y le siguen considerando un tío pues que apoya. Entonces yo creo que él había entendido que la monarquía estaba compuesta, pues, como se decía en aquel entonces, porque fíjate, estos también son cosas polémicas, de muchas naciones, pero sí, es que se decía, había muchas naciones. Sí. Hay un libro, justo antes hablaba de por qué me aficioné a Carlos II, decía este profesor Antonio Álvarez Osorio, en el año 2007 hubo un congreso muy famoso aquí en Madrid, que derivó en un libro que se llamaba La monarquía de las naciones, era un libro así como, y hablaba todo esto, pues, la nación barroca, no entendía como la nación que entendemos ahora. Entonces, que eran estas sensibilidades locales, y él lo entendió muy bien y lo usó para su propio beneficio. Entonces, en ese sentido, ¿fue sensible a los fueros? Sí. Y de hecho, cuando llega al poder,
él dice a su hermana, Carlos II, que era un niño, tenía 14, 15 años, dice, oye, Majestad, hay que ir a Zaragoza a jurar los fueros, porque es lo que marca la tradición y la ley. Y Carlos II, el único viaje largo de enjundia que hizo fue a jurar los fueros. Y no fue a Valencia y a Cataluña porque don Juan se muere, pero su idea era ir a Valencia, a Cataluña, y esto es un tema pues muy a tener en cuenta. Y en ese sentido, él recogía un poco pues la tradición de sus antecesores, porque Felipe IV fue a jurar los fueros, Felipe III fue a jurar los fueros, Felipe II también, el emperador Carlos, bueno, sabemos que no estaba viajando todo el rato, por lo tanto estuvo en 1000 sitios. Entonces, él en ese sentido yo creo que recogía pues una tradición dinástica y política. Sí. Felipe V también fue a Felipe V, claro, con mucho que digan que era un rey, pues, juró en todos los sitios, juró en Cataluña, en Aragón, en Vizcaya, en fin. Sí. Luego se me venía a la mente, hablando contigo, en la carrera tuve un profe de moderna, de historia moderna, creo que era José Cepeda Adán, si no me falla la memoria, que nos hablaba, dice, don Juan José fue el que dio el primer golpe de Estado en España. Fue el primero que marchó con un ejército sobre Madrid. ¡Wow! No, exagerado. Y por lo visto sí. Más o menos. Sí, o sea, bueno, esto sí que se dice mucho. La historiografía un poco más clásica, de los 80, 90 o así. Sí que se decía, claro, porque sobre todo con este libro famoso que hubo de Francisco Tomás y Valiente, que en paz descanse, que fue asesinado por la ETA, pues él tenía un libro sobre los validos y tal. Bueno, se preguntaba mucho que si eran validos, primeros ministros, bueno, patatín, patatán. Y hablaba también de don Juan, y él también recapacitaba un poco sobre este tema, que si don Juan fue uno... Claro, pero al final la gente venía imbuida de esa historiografía de los espadones, estos del 19, ¿no? Que claro, de los golpes de Estado que había, exacto, cada 2 por 3, y tiene su cierta lógica. Bueno, está claro, llamémoslo como sea, pero don Juan dio 3 golpes. Cortesanos, golpes de Estado, lo que sea. Hizo uno en el año 69, hizo caer al privado de la reina, que era el Juan Everardo Nithard, que era el inquisidor general y su confesor, que era un austriaco naturalizado castellano. Eso hizo que la reina se asustase mucho y crease una guardia real, que es la conocida Chamberga. Dio otro golpe en el año 75, cuando el rey cumple la mayoría de edad, su hermano. Y finalmente, a comienzos del año 77, baja desde Aragón, con tropas que se le unen desde Cataluña, y da un tercer golpe en el cual ya finalmente se alza al poder. Y esto es muy interesante porque justo lo que dice Tomás y Valiente es eso, aquí es cuando se rompen los válidos, en el sentido de que, yo no estoy 100% de acuerdo con esto, pero lo que él dice, y si tiene su sentido, es que los válidos hasta entonces habían sido pues por amistad, por ascendiente sobre el rey, pero es que al final él se impone por la fuerza, es decir, yo voy a ser tu válido, pero porque he venido aquí con unas tropas, he dado un golpe de Estado, como queramos llamarlo, y voy a estar en el poder. Entonces el rey se ve forzado a llamarle a su lado, le dice, oye, quiero que seas el primer ministro, que es como le dice. Bueno, yo en mi libro a esto le llamo valimiento de sangre, porque creo que él tiene esa capacidad, pero porque tiene la misma sangre que el rey. Es decir, que si hubiese sido otro, habría que ver qué hubiese pasado. Pero evidentemente él usa esa fuerza militar y ese yo soy hijo de rey para alzarse al poder. Sí, al final le sirve de algo, se apoya en esa posición de privilegio de ser hermano de Carlos II. Desde luego. Quieras que no. Se crearía la disyuntiva de pensar que es o un personaje muy ambicioso, con hambre de poder dinástico, o luego, por otro lado, seguramente un buen hermano, un buen hijo, un hijo leal. Sí, bueno, claro, pues hubo las dos cosas, depende de que cuando estuvieses. Había mucha gente que decía que la reina tenía secuestrado a su hijo y que había que liberarle, y que don Juan, pues bueno, don Juan era un mesías. Llegaba allí para liberar a su hermano, que estaba hechizado, encantado por su madre, hacerle crecer, y otros decían, pues eso, que era, oye, esto es una barbaridad, o sea, que estás apartando a la madre de su hijo,
lo que está marcado en el testamento de Felipe IV. O sea, los reyes en este entonces son figuras... claro, es que ahora el tiempo nos ha hecho perder esta sensibilidad, esta perspectiva, pero que los reyes eran personas sagradas, estaban puestos por la gracia de Dios. Lo vemos en las monedas, ¿no? Por la gracia divina. Entonces, claro, o sea, tú vienes aquí y quitas a alguien que ha puesto el rey, que a su vez le ha puesto Dios, entonces, que es la madre. Entonces, bueno, pues había los dos discursos. Entonces, bueno, sus favorables, pues lógicamente dijeron, oye, pues es la persona adecuada, es su hermano, le va a querer, le va a educar. Don Juan tuvo una labor muy importante en el crecimiento político y personal de Carlos II. Yo siempre pienso y considero, con lo que he podido investigar, estudiar, el archivo, que él realmente le ayudó a crecer como rey. Le impuso la costumbre de acudir al despacho, es decir, a despachar los asuntos de Estado. Le hizo una cosa que no se hacía antes. Él decía que siempre que veía al rey se hincaba de rodillas en el suelo, ¿no? Como símbolo de respeto, y a partir de ahí todos los grandes y toda la aristocracia empezó a hacer lo mismo. Hay una anécdota muy curiosa que recojo también en el libro, que dice que, oye, que un día sale Don Juan de la cámara del rey, o sea, de las habitaciones del rey, y había allí unos nobles, unos aristócratas, no se dice bien quién son, pues allí mascando tabaco, porque entonces el tabaco no se fumaba, se mascaba. Entonces él entra en cólera, que cómo se podía estar mascando tabaco donde estaba el rey, que eso era un insulto. Entonces dijo que a partir de ahí, cualquiera que se ocurriese a mascar tabaco cerca del rey, le cortaba la cabeza. Entonces, como que ayudó a dar ese carácter divino al rey que, según él, pues se había abandonado. Ya, y sobre todo a imbuirle en ese tema del trabajo diario. Luego también es un tema muy curioso, con la vestimenta, lo repito nuevamente, pero es interesante. Como él era un hombre de mundo, había, oye, las nuevas modas que están en Europa, estas modas afrancesadas. Bueno, pues es que Carlos II casi la mayor parte de su tiempo vestió a la francesa, que nos pensamos que el primero en vestir a la francesa fue Felipe V, pero no, fue Carlos II, porque Don Juan, que era muy coqueto, también, pues oye, era muy mujeriego, como su padre, le gustaban mucho las mujeres, la fiesta, aparte de pintar y las matemáticas y la cosmografía, también le gustaba la buena vida, vaya. Entonces, y le gustaban los buenos vestidos, le gustaba verse guapo. Entonces, le traía estos vestidos al rey y decía, oye, majestad. Y claro, el rey decía, pues esto es más cómodo que estar vestido de negro con golilla, que estamos aquí como... Entonces, eso fue Don Juan. Hay un libro que trata de esto, de cómo Don Juan introdujo este tipo de vestimenta. Y Carlos II, salvo los retratos oficiales, porque siempre hemos visto retratos de Carlos II de negro, que yo siempre digo, pues si es que Carlos II la mayor parte de su tiempo nunca vestía así. Cuando tú ves la escalinata del Escorial, famosa, pintada por Giordano, se ve a Carlos II como con un blusón muy grande, y él casi siempre vestía así. Lo de negro era un retrato oficial, y eso se lo introdujo Don Juan, precisamente, porque él, por cierto, Don Juan, cuando volvía de Flandes, fíjate cómo es la cosa, a España, se encontró en París con Luis XIV y con su tía, la reina Ana, que era la hermana de su padre, y cuentan las crónicas que allí aunque era un señor así un poco canijo y regordete, pero que parece ser que allí las damas se volvieron locas con él, que tenía un porte y un saber estar, y que era una persona muy educada, que hablaba un francés espectacular, bueno, en fin, que era un señor que allí las traía locas a las señoras de allí, de París. Sí, sí, claro, es que no hay que perder la perspectiva que estamos en el principio del gran auge de Francia, que estamos en el reinado del rey Sol. Efectivamente. De final de Richelieu, de Mazarino, es la época dorada de Francia, camino del siglo XVIII. Que Luis XIV es mucho Luis XIV. Ese señor era, pues es como nuestro Felipe II, era una persona, o nuestro Fernando el Católico, pues que de esos nacen uno cada cientos de años. Sí, claro, y tiene al final pues es Francia la que empieza a marcar ahí tendencia, justo, moda, y claro, yo entiendo que luego ya en el siglo XVIII pues se irá imponiendo el francés como idioma diplomático. Eso es. Claro, y poquito a poco pues claro, nos dices que ya Carlos II empezó a recoger de la mano de don Juan José, de su hermano, esa influencia que ya iba viniendo de... Apunto una cosa, que la gente muchas veces se le olvida. La dinastía de los Austrias tiene su origen en Austria y en Borgoña habla francés. Sí. Carlos V, su idioma natal era el francés. O sea, cuando él vino aquí... ¿No era el alemán, Alberto?
No, él nació en Borgoña y él hablaba francés, o sea, su idioma era una persona plurilingüe, pero el idioma que hablaba con más soltura era el francés. En Flandes hablaba francés. De hecho, la documentación de Flandes y la documentación del Toisón de Oro, incluso ya en el 16 y 17, siempre se expedía en francés. Es un tema muy curioso. Entonces, de hecho, cuando el emperador Carlos se encuentra con Francisco I, que al final, bueno, pues que eran primos, porque todos los reyes eran primos al fin y al cabo, pues los dos hablaban en un francés muy... Luego está aquella famosa historia que ya no me acuerdo cómo era, ¿no? Que hablo italiano con las mujeres, francés con los caballos, no sé qué, bueno, sí. ¿Sabes? Sí. Pero bueno, era un tío muy listo y aprendió muchos idiomas. Pero sí, su idioma natal era el francés. Era el francés. Carlos. Sí. Bueno, yo trabajo en empresa francesa. Me voy a consentir por ser tú. Vas a tener que morder la lengua. Hay mucho que discutir. Alguno me dirá, ¿y flamenco? Bueno, pues flamenco también. Pues flamenco también, vale. Necesito hablar los dos idiomas aún hoy. Vale. Y bueno, ya vamos llegando hacia el final de la vida de don Juan José. ¿Cómo fue el final? ¿Fue de muerte natural? ¿Por peste? ¿Envenenado? ¿Hay cotilleo ahí? ¿Hay chicha para hacer un sálvame? ¿O... Bueno, a ver, yo es que con estos temas siempre soy muy escéptico. Bueno, lo primero que decir, don Juan, como hemos dicho, llega al poder en enero del 77, se muere el 17 de septiembre del 79, es decir, su gobierno dura 2 años. Es decir, tanto pelear toda la vida para llegar al poder, para al final estar 2 años y morirse. Bueno, a ver, yo sinceramente no creo que le envenenasen. O sea, hay algún rumor de que le pudiesen envenenar. A la gente siempre le gustan mucho estos morbos, de si le envenenaron, que si no sé qué. Bueno, a mí no me consta ni he visto ningún papel que dijese a este señor le envenenaron. Bueno, a ver, varias cosas que yo siempre digo en esta época. Bueno, la medicina no era la de hoy. O sea, entonces, cuando uno se pillaba algo, se quedaba rinqueante durante tiempo. Luego, ¿qué pasa? En esta época estaban todos muy gordos. Don Juan se puso como un tonel. Tenían todos la gota, comían, bueno, en fin. Hacían ejercicio, pero no ejercicio como entendemos hoy. Iban a cazar, montaban a caballo, pero bueno. ¿Qué pasa? Que él todas estas enfermedades que había tenido, la obesidad, la gota, ¿qué pasa? Que cuando llega al poder, el estrés se dispara. Porque don Juan no se separa del rey. O sea, él es como el conde duque Olivares. Es todo el rato pegado al rey, su sombra, para evitar que le ponga la zancadilla. Entonces, claro, era un señor de 50 años ya, que 50 años en aquel entonces no son los de hoy. Entonces, claro, eso le genera un nivel de estrés continuo, un dormir poco, seguramente un comer mal, en fin, todas estas cuestiones. Así que, en definitiva, yo creo que él realmente se murió pues de extenuación, es decir, que llegó al poder, él tenía pues esto, pienso que todo el mundo me quiere poner la zancadilla, vengo renqueando de varias cosas y pues al final pues cayó enfermo en la cama y se murió, es decir, que tampoco se murió especialmente joven, ni especialmente mayor ni especialmente joven, pero vamos, que 50 años en aquel entonces y con todo lo que había vivido él, vamos, estaba, ya te digo que allí en esta época no había antídotos como tenemos hoy. Sí, y el estilo de vida pues tampoco favorecía una longevidad. Quiero decir, y solo brevemente, si me dais un momento, porque es un tema que he trabajado mucho, que don Juan tuvo 3 hijas, nunca se casó, pero tuvo 3 hijas naturales, que son historias de película. De una publiqué un artículo en la revista Cuadernos 18istas de la Universidad de Salamanca con un compañero de la Autónoma, que es la princesa de Austria. Esta nació en Bruselas. Esta tuvo una vida, vamos, para hacer una película en Hollywood. Y se muere en 1714, no te digo más. La otra profesó aquí en las Descalzas Reales como monja, se muere en 1686. Y tuvo otra que fue priora del convento de Madrigal de las Altas Torres, donde nació Isabel la Católica, y esa se muere en 1705. O sea, como poco tuvo 3 hijas y eran reconocidas, O sea, nunca se casó, pero lo que decíamos... No se casó porque era prior de la Orden de San Juan, lo que has remarcado al principio.
pero él era muy mujeriego, tuvo estas 3 hijas y no las desatendió, ¿eh? Estuvo preocupado por su educación y porque tuviesen sus pensiones correspondientes. Sí. Vete apuntando esa hija que has comentado ahí de película para 1 hora de programa, más o menos, ¿sabes? Catalina Isabel de Austria, una señora que estuvo entre Bruselas, Milán, Castilla, vuelta para allí, la guerra de sucesión de por medio, en fin. Una historia increíble. Da juego, ¿no? Sabes que nosotros, aparte de nuestro canal normal que tenemos, que subimos a iVoox, el canal del programa No Me Cuentes Historias, que es el programa entero, luego tenemos un canal que es No Me Cuentes Biografías, donde vamos subiendo las pildoritas de eso que llamamos nosotros son 3 secciones, lo que solemos hacer cuando no hay invitado, hablamos los 3, y si uno de nosotros habla de una biografía, pues lo cogemos y lo subimos por ahí. Estupendo. Claro. Llevamos 47 minutos y si queréis hacemos un descansito, bebemos un poquito de agua y rematamos. Venga, muy bien. Claro que sí. Bueno, pues echados ese traguillo de agua que hemos dicho, hemos puesto un poquito de música y estábamos comentando fuera de antena que realmente, como Carlos II, este hombre está súper maltratado por la historiografía. Es uno de esos personajes casi, no voy a decir maldito, pero desconocido a pesar de todo lo que hizo, ¿no? Sí, bueno. Es que al final, claro, ya todo el reinado de Carlos II hasta muy recientemente ha estado muy mal visto. Es verdad que en los últimos años, ahora curiosamente está de moda el reinado de Carlos II dentro de la universidad, todos los chavales y toda la gente nueva, todos los TFMs, todas las estas, pues todo es Carlos II también, porque como se ha tratado menos, pues yo había una época que decía, joder, digo, le estoy cogiendo manía a Felipe II, Carlos II, todo el rato lo mismo, digo, si es que ya no sabemos todos los temas, y aquí hay tantos temas que y con Don Juan, pues es que hay tantísimas cosas que hablar de él, porque hemos hablado de su papel político, pero su papel de mecenazgo artístico, su papel de defensor de una cosa que son los novatores. ¿Qué son los novatores? Los protoilustrados, ¿no? Las nuevas corrientes científicas, en fin, el nuevo pensamiento. Él era, pues eso, yo no sé ya cuántas veces lo he repetido, porque era un hombre muy viajado, entonces era un hombre que estaba enterado de todo, tenía muchas inquietudes, pintaba, montaba relojes, trabajaba la platería, en fin, hacía de todo, no se aburría. Y claro, bueno, él muchas veces se le ha criticado también, es que el reinado de Carlos II, hasta muy recientemente, pues estaba basado en el libro de Gabriel de Maura, el duque de Maura, que tenía un par de libros de comienzos del siglo XX, que siguen siendo muy recomendables, y yo siempre digo a todo el mundo que no puedes empezar a estudiar Carlos II sin haber leído los libros de Maura, porque mal o peor, pues es un señor que vio mucha documentación, y bueno, a Maura no le caía muy bien Don Juan. Entonces, pues bueno, se creó esa imagen un poco negativa de él, lo que hemos hablado, pues un golpista, un tío arrogante, y ha faltado un poco pues entender, y se ha faltado entender también en ese contexto de sensibilidades que tenía Rey Nicolás, en fin, y entender en otras cuestiones. Y el tema que yo también he repetido muchas veces, que falta un trabajo de su papel como gran prior, que estuvo 30 años como gran prior, fue uno de los gran priores que más tiempo estuvo. O sea, el priorazgo de Castilla era enorme, o sea, toda esa tierra de campos, todos esos pueblos que conocemos como San Juan de algo, pertenecían a la Orden de San Juan, ¿no? Por desgracia, el palacio donde él vivía en Ocaña no se conserva, porque se conserva el castillo, que están sus armas, pero el palacio, que es donde él realmente habitaba, pues... ¿Dónde era, Alberto, ese palacio? Pues ese palacio está dentro del pueblo, ahora solo queda un torreón, que yo creo que el torreón está incluso incrustado en... Yo creo que antes era un restaurante, ahora no sé lo que será, pero eso antes era un complejo palacial, bastante amplio, que además hay algún grabado que se conserva, entonces lógicamente ahí estaba todo el archivo, estaba todo...
pues todas las salas que estarían pintadas por él, decoradas, etcétera. ¿Qué pasa? Que todo, bueno, eso, pues, como muchas cosas en España, si no me equivoco, se perdió en época napoleónica, etcétera, lo usarían de, pues, bueno, de cuartel, en fin, de polvorín, lo que fuere. Entonces, todo eso, claro, nos pierde un poco el contexto, porque no vemos dónde él vivió. Él habitualmente, bueno, estuvo mucho tiempo fuera, como hemos visto, pero cuando estaba en Castilla, el rey, su padre, no le gustaba tenerle cerca, entonces pues, a veces estaba en Aranjuez, a veces estaba, bueno, el Buen Retiro, que está cerca, pero no tan cerca, ahora está muy cerca, pero está al lado. y si no, pues estaba en Ocaña. En Ocaña estaba ahí, pasaba bastante tiempo. Pero si lo teníamos aquí al lado, por Dios, Justo pensando en nuestro pueblo. Sí. Y es un tema interesantísimo porque, pero claro, hace falta meterse. Es que con los temas de la documentación siempre pasa lo mismo, que muchas veces hay gente cuando se proponen los temas en las tesis y esto, pues bueno, pues el profesor que lo propone, pues dice, pues mira, esto yo que soy especialista. Y hay temas como que da pereza entrar. Y este es un tema muy gordo, hay que dedicarle mucho tiempo. Son muchos años, pero es curioso, o sea, el carácter religioso de Don Juan, que Don Juan era un religioso, al fin y al cabo. Sí. Me llama la atención esa relación con nuestra tierra, Rafa, que al final nosotros somos... información sobre el Torreón de Ocaña, me sale el Torreón de Alcázar de San Juan, que a mí me pilla relativamente cerca. Sí, a ver si lo busco y os mando fotos. Sí. Luego, tranquilamente, cuando vuelvas, porque... Bueno, perdón, que me he equivocado. He dicho Ocaña, quería decir Consuegra. Vale. Bueno, también nos coge cerca. Un poquito más Ocaña, no me he equivocado, Ocaña formaba parte del priorato, era una de las dos, pero la capital estaba en Consuegra. Perdonadme, que me perdone. Sí. ¿Este hombre fue educado en Ocaña? ¿Puede ser? Bueno, Ocaña y Consuegra pertenecían al priorato de la orden pues desde la Edad Media, no te sé decir el año porque yo no soy medievalista, pero sí, era Consuegra, perdonadme, que además el castillo está en Consuegra y alguno habrá dicho. Aquí dando vueltas. Estamos locos buscándole. Relativamente cerca todo. Está cerca, pero sí, yo quería decir en Consuegra, donde están los molinos, además, una foto chulísima, que quiero hacer ahí una foto en Instagram. Tengo en mente sí que los archivos se perdieron bueno, a ver, los archivos de la Orden de San Juan, gran parte para lo que es el priorazgo está en el Archivo Histórico Nacional, porque bueno, esto ya es otro tema, pero bueno, para quien lo quiera saber, bueno, el priorazgo estuvo habitualmente vinculado a personas de sangre real. Antes de él, pues lo fue, por ejemplo, Filiberto de Saboya, fue un archiduque, luego se nombró a un príncipe Lorena y luego ya a partir del siglo XVIII son los hijos de los reyes. Entonces está el infante Felipe hasta los tiempos de Carlos III, que es el infante Don Gabriel, que es un hermano pequeño del rey Carlos IV, perdón. Entonces este Don Gabriel, que estuvo muchos años también, pues todo ese archivo del infante Don Gabriel está en el Histórico Nacional de Madrid, en la calle Serrano, y hay una documentación gigantesca. Y luego pues hay cosas en Roma, hay cosas en Malta, etcétera. Pero bueno, que lo digo porque eso también a él le dedicaba muchas horas al día al tema del priorazgo. Sí, claro, era parte de sus obligaciones. Yo creo que, claro, como las órdenes militares, a partir de la desamortización, ya nos hemos olvidado de ellas totalmente, pues esa parte de su biografía como que está más escondida, no se la tiene en cuenta. Pues es un tema muy importante porque todos los retratos que veréis de Don Juan José de Austria, tiene la cruz de Malta. Yo siempre, a veces me pasan, dice, ¿tú crees que este es Don Juan José? Si no tiene la cruz, no lo es. La cruz de Malta, en todos sus retratos veréis que la lleva colgada al cuello o cosida a la capa, siempre tiene la orden. Siempre. Sí. Es una figura muy, muy interesante que, Jorobar, nos has dejado con el puntito para decir, hay que investigar, hay que leer más sobre... Exactamente, hay que bichear, que digo yo mucho sobre el tema, que es una de las razones de nuestro programa, despertar el interés, la curiosidad de nuestro público, de nuestros paisanos, para que lean historia, demonios, que es un buen vicio. Sí.
Desde luego, es un vicio muy bueno. Además, este vicio no hace malo. Fumar o el beber. Exactamente. Bueno, pues hay que decir, no un adiós, hay que decirle un hasta luego, pero con fecha, ¿no? Esto cuando vayas a preparar cuando vaya a salir tu nuevo libro, quedamos y organizamos una visita a Santa Cruz. Ya te digo que yo me encargo de llevarte y traerte. Desde luego. ¿Sabes? Y nosotros de las viandas. Yo encantado de ir. ¿Sabes? Y nos emplazamos para otro programa porque si te ha gustado, exactamente estar echar un rato con nosotros. Encantado de volver a colaborar, encantado de estar cuando salga el libro. Don Juan saldrá mucho en el libro, obviamente, porque es un protagonista del reinado absoluto y bueno, pues a mí es un personaje que me gusta mucho. Yo en Twitter me llamo Johannes Austriacus por Juan de Austria. Claro, porque es el que a mí siempre más me gustaba. Hombre, Carlos II, todos le queremos mucho, pero hombre, Juan es otra cosa. Es como Luke Skywalker en la Guerra de las Galaxias. Pues ya nos queda eso, recomendar a nuestros oyentes que te sigan en Twitter a Johannes Austriacus, @Bravo, KURT Bravo. Y en tu canal de YouTube también Johannes Austriacus, Carolus II Rex. Eso es. Con palitos. Si ponen Alberto Bravo, seguramente me encontrarán. Alberto Bravo Martín. Y seguro que sales tanto en un sitio como en el otro. Y eso, seguirle en YouTube y seguirle en el Twitter. Muy bien. Muy bien, Alberto. Pues lo dicho. Nos aguantas por ahí un poquito y terminamos fuera de antena si quieres, mientras que es un poquito la música y ya está. Muchas gracias por la visita. Hasta luego. Un fuerte abrazo. ¿Has visto qué mal se me oía? Sí, un poquito. un poquito regular. Un poquito largo, un poquito caverna. No tenía el auricular bien puesto y no me lo puse bien. Es la primera vez que hacemos una... Sí, era una llamada 3. Una llamada 3, así exactamente. Bueno, desde tiempo de pandemia. Pues os habéis perdido una llamada 4. Claro, porque claro. ¿No quieres venir? ¿Qué te ha parecido el hombre este? Que sabe mucho, ¿eh? Sabe mucho. A ver si le pillamos para Carlos II. Sí, exactamente. Ya para marzo, abril, a ver cómo lo tiene, porque son meses de mucha promoción. Entonces, claro, lo han sacado de cara a Semana Santa, al Día del Padre, Día del Libro, y va a tener más lío, pero bueno. Nos da igual marzo que mayo, entonces pero en no da igual. Esta temporada ya buscaremos otro. Tú no te acobardes. ¿Cuándo tienes tú el follón gordo? Por ahí, ¿no? Siempre. Follón gordo estoy yo muy follonado ya. Bueno, estoy ya en todo lo mío. Pues nada, chicos, os pongo Sinestro Total. Ir pensando qué hacemos la semana que viene, que tenemos que hacer programa nosotros. Que llevamos, sí, no nos queda más remedio. Era una de cal, una de arena. Así que llevamos muchas de cal, ¿no? No, vamos muy bien, vamos los impares, tenemos invitados, los pares los hacemos nosotros. Y, no, al revés. Así que nos toca impar, nos toca a nosotros. Que no está mal, ¿eh? Uno sí. Pues yo ya lo he pensado. Sí, bueno, pues sé. Espérate que te subo la música. ¿Y qué has pensado? Pues yo he pensado que ya que he estado por ahí por las tierras navarras, buena tierra, bonita. Me ha encantado el viaje y con la gente que he estado. Hemos estado muy a gusto, más a gusto que en brazos, como dice mi amigo Maroto. Pues no es leyenda, es historia. Vamos a hablar de una cueva y su historia. ¿Y lo vas a decir bien? Creo que sí, no lo digo ahora. Pero... ¿Tiene que ver con brujas? Sí. Tiene que ver. Bueno, pues yo os traigo una de esos de cuando dices tú poneros cómodos. Sí, ahí está. Tenía muchas ganas de hablaros de que nos pusiéramos cómodos. De que os pusierais cómodos y de que me escuchaseis contar cosas de un yacimiento arqueológico que tenemos aquí muy cerquita. ¿Qué la ICO? Que nada, que he ido con la bici, o sea que ya os digo que es tierra de moros.
Perdón, Tierra de Moros no, Tierra de Moros todo esto, pero esto se llama Plaza de Moros. Os voy a contar la historia de Plaza de Moros, de las excavaciones, de lo que hay allí, porque vamos a aprender de lo que pocas veces hemos hablado aquí, fíjate que estamos, de los carpetanos. Hemos hablado relativamente poco. La verdad es que sí. Va a haber que buscar algún temilla, alguna cosa, alguna excusa para hablar de los carpetanos. El que sabe ¿cierto? mucho, que es Dionisio, que ya es difícil de enganchar, pero bueno, os voy a hablar de Plaza de Moros, el yacimiento arqueológico que está aquí cerca. ¿Y don Juan? Pues yo voy a ceder a la petición de un oyente de hace tiempo, exactamente, que lo voy dejando, porque si no, que si este aniversario, no que se nos pasa, no el otro, el Annum Mirabilis, Alucemas, no demonios, vamos a hablar de una petición sobre la vida y obra de Andrés de Urdaneta. ¿Sabes? Tendrá algo que ver con el tornaviaje. Descubridor del tornaviaje, exactamente. Y poneos cómodos. Y el mantón de Manila. Venga. Bueno, pues yo me comprometo a la semana que viene poneros una canción de, como siempre, canciones con historia. Que he descubierto una cosa que... Una mina. Que te va a gustar, sí. Jamás los había oído, jamás los había visto, pero de buenas a primeras aparecieron así y solamente el título te va a hacer ponerte de pie. El título del grupo. Así que no os adelanto más. Nada. ¿Cómo haces tú? Nada. Ahí te lo dejo. Hasta que no llegue en el momento... La semana que viene. Bueno, don Joaquín, nos vemos entonces la semana que viene. Vamos, chicos. Venga, estamos ya a mitad de diciembre, estamos ya casi la semana que viene. Ya tenemos todo chupado. Uno más y nos vamos de vacaciones. Bueno. ¿Ves? ¿No? Que sí, que bueno. Bueno. Digo, lo mismo no vale ninguna caja. Alucinado. Hasta luego. Adiós.